Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 16. San Mateo capítulo 19, versículo 16. El joven rico. Fíjese bien cómo hoy el Señor Jesús se vale de este joven para enseñarnos que tenemos que cumplir con diversas reglas, con diversas materias para poder llegar a entrar en el descanso eterno. Yo siempre he dicho que donde quiera hay reglas, hay cosas que tenemos que obedecer. En la calle hay reglas, no se olvide de eso, que en la calle hay reglas. Por ejemplo, si usted va de su casa a otro lugar, tiene que pagar una flechita, yo qué sé, 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos para que la flechita lo lleve hasta el lugar donde usted va. Porque si usted no le paga esos 10 pesitos, o esos 5 pesos, o esos 15 pesos, al microbús o al autobús o a la flechita, pues simplemente no lo lleva, simplemente lo baja, ¿sí? Por eso hay reglas, sí, hay reglas en la calle, hay reglas en la casa, hay reglas en el trabajo y usted tiene que cumplir con esos requisitos para que lo lleven al lugar donde usted quiera ir. Y si no cumple con esas reglas, si usted no cumple, si usted no obedece, también pueda que lo manden al fuego de los infiernos. A cuantos matan por no obedecer. El que obedece no se equivoca. Y vemos cómo este joven no obedece. Este joven no obedece y le toca pues ir a pagar a las llamas del infierno por no haber obedecido lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, el joven rico. En ese momento se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre las obras buenas? Uno solo es el bueno. Y si quieres entrar en la vida eterna, fíjese bien, yo le estaba hablando de reglas, Fíjese cómo Cristo aquí le está poniendo una regla. Y si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles son? Jesús le respondió: no mates, no robes, no cometas adulterio, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Vemos cómo Cristo le está poniendo reglas, ¿sí? Vemos cuáles. Vemos cómo el joven le pregunta cuáles. Jesús le respondió: no mates, no cometas adulterio, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, ni mentirás, honra a tu padre y a tu madre, y llama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: he guardado todos estos mandamientos, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres llegar a la perfección, anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y después ven y sígueme. Este joven se puso muy triste porque era muy rico y no quiso seguir a Jesús. Entonces Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: créanme que a un rico se le hace muy difícil entrar en el reino de los cielos. Primero pasará el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, paseando su mirada sobre ellos, les dijo esta respuesta: lo que para el hombre es imposible,
Para mi Padre que está en el cielo, todo puede ser posible. Todo puede ser posible. Sí. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: sabe bien que nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué es lo que nos espera? Jesús le contestó: a ustedes que me siguieron les digo esto: en el día de la renovación, cuando el Hijo del Hombre está sentado en su trono en su gloria, ustedes también se sentarán en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deja casa, padre, madre, hermanos, hermanas, campo, recibirá en esta vida el ciento doblado, más allá, en el mundo venidero, la vida eterna, porque los que antes eran los primeros, ahora serán los últimos, y los que antes eran los últimos, ahora serán los primeros. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio que yo le estoy diciendo a usted que donde quiera hay reglas. Para seguir a Jesús hay reglas difíciles, reglas muy duras. Hay que obedecer ciertas reglas para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús hoy nos presenta este joven rico. Pero vemos cómo lo que yo le estoy diciendo, Jesús también tiene sus reglas para poder entrar en el descanso eterno, para poder entrar en el reino de los cielos. Cristo le pone un sinfín de reglas, pero las últimas no las cumple. Y por no haberlas cumplido, pues lógicamente tuvo que ir a quemarse en las llamas del infierno por toda la eternidad. ¡Qué tristeza! Que el mismo dinero que Dios le dio a usted le vaya a servir para irse a chamuscar en las llamas del infierno por no haber cumplido con ciertos estatutos, con ciertos reglamentos. Vemos cómo el Señor Jesús nos pone un sinfín de materias, un sinfín de obediencias, un sinfín de trabajos para poder conseguir la vida eterna. Y vemos cómo este joven le pregunta qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cumplir para poder entrar en el descanso eterno. Y Jesús le dice, Jesús no se queda callado, ¿sí? En ese momento se le acercó uno y le dijo: maestro, ¿qué obras buenas debo de presentar para conseguir vida eterna? Sí. Jesús le dijo: ¿por qué preguntas que cuáles obras buenas son las que debes de presentar? Uno solo es el bueno, y ese es mi Padre que está en el cielo. Sí, uno solo es el bueno. No mates. Primera obediencia: no mates. No robes. No cometerás adulterio. No hurtarás. Honra a tu padre y a tu madre, y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos cómo Cristo le está poniendo reglas, ¿sí? Le está dando reglas para que él las cumpla y pueda conseguir la vida eterna. Por eso le pregunta: maestro, ¿qué obras buenas debo de presentar para conseguir la vida eterna? Y Jesucristo le pone estas primeras reglas: no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre y llama a tu prójimo como a ti mismo. Este joven rico le dijo: maestro, yo todo esto lo vengo cumpliendo desde que era muy joven. Pero el Señor Jesús le dijo: sí, tienes razón, pero solamente te falta
una. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y después vuélvete a mí y sígueme. El joven se puso muy triste porque tenía muchos bienes, y vemos cómo Cristo le dice: anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, sí, y después vuélvete a mí y sígueme. Pero el joven se marchó muy triste porque era muy rico. Y Jesús dijo a sus discípulos: qué difícil, es difícil para un rico que tiene el corazón apegado al dinero entrar en el descanso eterno. Sí, pero es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico llegue a salvarse. Simón Pedro, los discípulos se quedaron asustados diciendo: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús le respondió: lo que para el hombre es imposible, para mi Padre que está en el cielo, todo puede ser posible. Y vemos como este Pedro, el preguntón: Maestro, tú sabes bien que nosotros dejamos todo para seguirte, ¿sí? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué recompensa nos espera? Jesús le contesta: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria, ustedes también ustedes también se sentarán en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero te aseguro, Pedro, que nadie deja casa, padre, hermanos, hermanas, campos, sin que reciba en esta vida el 100 por 1, más allá en el mundo venidero, la vida eterna. Porque los que antes eran los primeros, ahora serán los últimos. Y los que antes eran los últimos, ahora serán los primeros. Vemos cómo el Señor Jesús le contesta a este preguntón: te aseguro, Señor, tú sabes que nosotros dejamos todo para seguirte. ¿Qué es lo que nos vas a dar? ¿Qué es lo que nos espera? Jesús le dijo: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria, ustedes también se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, porque los que antes eran los primeros, ahora serán los últimos, y los que antes eran los últimos, ahora serán los primeros. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito de este pasaje de Mateo 19:16. Que Dios te bendiga.